Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 24, para esta mañana, lo he titulado El mal de no escuchar consejo. Pero también ese título se puede arreglar y decirlo así: el mal de no querer escuchar consejo. El rey Salomón murió en el año 931 antes de Cristo. E inmediatamente subió su hijo Roboán. Hay un Roboán y hay un Jeroboán. Entonces hay que aprenderse esa diferencia. Roboán es el hijo de Salomón que lo sustituyó en el trono. Y Jeroboán es el que se convirtió en el primer rey de las tribus del norte que se dividieron. O sea que fueron reyes a la par en el mismo momento o simultáneamente, gracias por la palabra. Pero Roboán, el hijo de Salomón, asumió en medio de una gran tensión, pues las tribus del norte ya estaban disgustadas y a punto de desligarse o de separarse de la casa de David. De hecho, en los tiempos de David, las 10 tribus del norte le manifestaron su disgusto a David, pero David supo manejar eso. David supo manejar esa situación y trajo el arca a Jerusalén, y conversó con ellos y todo eso, y ellos se quedaron tranquilos. Pero ahora, después de los 40 años de gobierno de Salomón, el hombre más sabio de la historia, hijo del rey David, y que en sus 40 años de gobierno Israel prosperó bastante e incluso su territorio abarcó casi todo prácticamente de lo que Dios le tiene al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos como quiera estaban disgustados con la casa de David. Y la noticia llegó a oídos de Jeroboam, aquel siervo de Salomón, a quien el profeta Ahías le había profetizado que el reino se iba a dividir y que Dios le iba a dar 10 tribus a Jeroboam. Dios lo había profetizado ya. Acuérdense que Jeroboam había sido parte de los funcionarios del rey Salomón, muy importante, encargado de muchas construcciones y unas cuantas cosas, de confianza de Salomón. Sin embargo, cuando Dios le revela a través del profeta Ahías que el reino se va a dividir y a ti te voy a dar 10 tribus, ahí Salomón comenzó a atacar a este hombre, porque ya Dios le dijo que le va a dar 10 tribus. Entonces Salomón comenzó a hostigarlo y a molestarlo, y Jeroboam se fue, huyó a Egipto. Salomón muere en el 931 y sube su hijo Roboam, y Jeroboam allá se entera. Ya bueno, se murió Salomón, Roboam subió al trono y vuelve, regresa a Jerusalén, o más bien lo mandan a buscar las 10 tribus y se reúnen con el nuevo rey Roboam, el hijo de Salomón. Hasta aquí, Roboam, hijo de Salomón, es un personaje desconocido. Mire que la Biblia especifica todos los hijos que tuvo David. David tuvo 18 hijos, sin contar la hembra que se menciona, la única hembra que se menciona porque la violaron y entonces esa historia aparece en la Biblia. Pero posiblemente tuvo muchas más hijas. El asunto es que se mencionan todos los hijos de David, pero de Salomón no se mencionan todos los hijos que tuvo. Entonces se menciona aquí Roboam y sale así en este cuadro histórico, pero no sabemos nada de Roboam, cómo se crió, cómo era ese muchacho, cuántos hijos más tuvo Salomón. Un hombre que tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas debió haber tenido muchos hijos. Pero la Biblia no menciona a los hijos de Salomón, solamente menciona a Roboam porque es el que lo sustituyó en el reino. No sabemos si él recibió una preparación para sustituir a su padre Salomón en el reino, o simplemente a la hora de Salomón morir, dijo, este es el que va, y simplemente le tocó a Roboam ser rey.
En mi opinión, parece que Roboam no estaba preparado para asumir el reino de su padre. Pero el asunto es que este es el hijo, el único que se menciona, que sustituye a su padre Salomón en el reino. Los acontecimientos que se narran aquí y cómo reaccionó Roboam lo muestran como un muchacho engreído, sin compasión y con poco o ningún conocimiento de Dios. Si usted se lee detenidamente toda la conversación que hubo entre Roboam y las 10 tribus del norte con Jeroboam a la cabeza, nunca mencionó a Dios. Nunca mencionó a Dios en esa crisis y en esa discusión con estas 10 tribus que querían llegar a un acuerdo para no dividirse, pero finalmente se dividieron. Así, con esta introducción, entonces entremos en el mensaje de esta mañana, que he dividido con 2 encabezados, o como dice Bill a veces, con 2 propuestas. Número 1, una petición sensata. El primer punto. Una petición sensata. Capítulo 12, versículo 3 y versículo 4. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ese yugo pesado del que ellos estaban hablando era de los impuestos. Bueno, hay un personaje por ahí, no sé si fue Benjamin Franklin, que dijo que de los impuestos y de la muerte nadie se libra. Jefferson fue, ok. Yo sé que fue un personaje norteamericano. De los impuestos y de la muerte nadie se libra. Y eso es verdad también en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Estas 10 tribus, lo único que vienen a quejarse de Salomón, o sea, con su hijo, es de los impuestos. Qué cosa, también uno se queja. Siempre ha habido problemas con esto de los impuestos. Y eso es lo único que ellos vienen y dicen: baja un poco los impuestos, y nosotros nos quedamos tranquilos. No le dijeron: no, danos un cargo, métenos ahí en ayúdate. No, ningún plan social. Ellos lo que querían era que bajara los impuestos. Eso es lo único. Aligera un poco el yugo pesado que puso tu padre sobre nosotros y te serviremos. O sea, nos quedamos contigo, te vamos a apoyar, no nos vamos. No hay duda de que la política de construcciones de grandes obras como el templo y la casa real y otras muchas construcciones que hizo Salomón, eso cuesta dinero. Y seguro que todos esos proyectos de construcciones fueron muy costosos. Y tal vez eso fue lo que obligó a Salomón pues a abusar un poquito, ¿verdad?, del tema de los impuestos. Pero nadie se había quejado hasta ahora, hasta este momento, por lo menos lo que leemos en la Biblia. Y no fue la tribu de Judá la que se quejó, no fue la media tribu de Benjamín la que se quejó. Se quejaron las 10 tribus del norte, que siempre tenían problemas como para estar bien con la casa de David, la dinastía de David. A la muerte de Salomón, estas 10 tribus se quejaron y le pidieron a su hijo Roboam que aligerara un poco la carga. Y a cambio le prometieron mantener su apoyo, quedarse tranquilos y servirle. Como dije ahorita, no pidieron puestos públicos, no pidieron concesiones especiales, solamente baja los impuestos y nosotros te apoyaremos sin ningún problema. Yo creo que esa petición fue muy sensata. Pero Roboam no lo vio así. Él lo vio como un desafío. Y el nuevo y joven rey prometió: está bien, denme en 3 días y vuelvan en 3 días, yo le voy a dar una respuesta sobre ese tema. Ahí estuvo bien. Pues está bien, si le dice que no ahí mismo, ahí se arma la guerra, ¿verdad? Pero él dijo: no, está bien. Y no le dio 15 días, ni 2 meses,
Ni le dijo, esperen los primeros 100 días porque yo acabo de subir. No, no, no. Él le dijo 3 días nada más, o sea que fue bien. Dijo, denme en 3 días y en 3 días vuelvan y yo le voy a dar una respuesta. Entonces, hasta ahí va bien, porque está manejando la situación con calma. Y en esos 3 días, Roboam entonces buscó consejo. Hasta ahí está bien, porque el hombre va a buscar consejo. Y eso de pedir consejo antes de tomar decisiones, especialmente las decisiones que van a afectar a otros, no solamente a ti, sino a otros, va a afectar a un pueblo entero, porque las 10 tribus eran la mayoría, ¿verdad? Las 10 tribus eran la mayoría. O sea, eso de pedir consejo cuando la decisión que tú vas a tomar va a afectar a otros, especialmente a la mayoría, eso es correcto, eso está bien. O sea, no te vayas solamente, bueno, eso va a afectar a 3 gente, a 4, no, va a afectar a las 10 tribus, la mayoría, y va a perder el apoyo de la mayoría. Entonces, hizo bien, fue sabio de su parte. Tomar consejo. Usted sabe que hay gente que no le gusta pedir consejo. Hay gente de que de por sí no le gusta pedir consejo, y eso sí es terrible. Porque el que por naturaleza no le gusta pedir consejo, está diciendo que no, yo no necesito que nadie me aconseje. O sea, yo me las sé todas. Y yo creo que yo soy lo suficientemente inteligente para yo manejar cualquier situación. Bueno, por lo general eso es lo que nos creemos. Pero muchas veces realmente en la vida nos vienen situaciones que creíamos que no íbamos a vivir. Y vienen situaciones, crisis, situaciones que creíamos que nunca íbamos a pasar por una cosa parecida. Sin embargo, llega esa situación. Entonces, tenemos que reconocer que no estábamos preparados. Necesitamos consejo de alguien. Necesitamos consejo de alguien. Así que tenemos que alabar o recomendar que hay momentos en que tenemos que pedir consejo. No se avergüence de eso. Hay momentos en la vida que hay que pedir consejo y decir, bueno, yo pensaba que me la sabía toda, pero la verdad es que en este tema, en este asunto, necesito realmente un consejo. Así que es bueno acercarse al pastor o los pastores y pedir consejo. O a alguien que maneja la rama en la que usted necesita consejo. No se avergüence de eso. Avergüéncese de necesitar consejo y no reconocerlo. Especialmente cuando se trata de personas que tienen más experiencia que nosotros y que merecen que nosotros le escuchemos. El libro de Proverbios recoge algunos dichos sabios en cuanto a este tema. Hay muchos versículos, pero uno no puede citarlos todos. Pero elegí unos cuantos. Mire, Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando un grupo de médicos le dice a usted, si usted tiene que operarse, ya 10 médicos se lo dicen, usted dice, bueno, la cosa es obligado. Si es uno solo que se lo dice, y usted dice, bueno, dejemos con una segunda opinión, una tercera opinión. No quiere decir que ese médico esté equivocado, pero generalmente, ¿verdad? Nosotros los pacientes decimos, bueno, dejemos buscar una segunda opinión. Y cuando el segundo médico dice, hay que operarse. Y después usted dice, déjame buscar una tercera opinión. Y le dice, y le repite, hay que operarse. Ya usted tiene 3. Y si busca 4 y 5 y le dicen, hay que operarse, dice, bueno, no hay de otra. Porque en la multitud de consejeros la cosa se afianza. Pero imagínese usted, donde no hay dirección sabia, el pueblo, dice el versículo, el pueblo caerá. O el asunto, lo que sea. No pensemos nada más en política o en el pueblo. También puede ser un asunto familiar. De la misma manera, hay mucha más seguridad de ir por el buen camino cuando el consejo viene de un grupo de personas en el aspecto espiritual.
de un grupo de personas que son consejeros, vamos a decir, probados, personas con experiencia. No es lo mismo usted consultar a un cristiano que tiene 5 años de ser cristiano que consultar a uno que tiene 40 años de ser cristiano y que tiene buen testimonio y que conoce las escrituras y que ha pasado por diferentes pruebas en la vida y situaciones. Con ese usted tiene más seguridad. Y si usted puede consultar 4 o 5 gente así, que tienen 30 años en el evangelio y que son un pilar en la iglesia, tienen experiencia de la vida de oración, de la vida, de las pruebas de la vida y todo eso, usted sale con más tranquilidad de que recibió un buen consejo. A veces tenemos una idea muy buena, pero si no hay consejeros que avalen esa idea, que le den el visto bueno, bueno, uno se queda, bueno, no sé si esta idea va a progresar, pero si hay un grupo de personas que usted consulta y confirma que esa idea suya es buenísima y que tiene futuro, te dice, bueno, me voy a lanzar. Puede ser un proyecto de trabajo, un proyecto económico, un proyecto espiritual, lo que sea. En la multitud de consejeros se afianza la cosa. Esa verdad sigue siendo real en el tema de la guerra. Por ejemplo, la Biblia menciona en otro proverbio en el capítulo 24, versículo 6. Dice, para que con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. O sea, cuando hay una guerra, los soldados no se van por aquí porque a ellos se les ocurrió que se van por aquí. No, hay un grupo de personas que son los estrategas militares que analizan la estrategia que van a seguir. Este grupo se va por aquí y van a hacer esto y van a sorprender enemigos por allá. Todo eso se estudia. En la multitud de consejeros se afianza la victoria. Y en el Nuevo Testamento se enseña que el liderazgo pastoral debe descansar en un grupo de hombres que la Biblia le llama ancianos, no tanto por la edad, sino porque esa idea de edad transmite experiencia. Entonces esa palabrita que se usa en el Antiguo Testamento, porque los judíos usaban un cuerpo de ancianos de verdad, ancianos de edad, que eran los líderes de experiencia del pueblo. Eso se pasó al Nuevo Testamento y se le aplica esa palabra a los pastores, no porque sean viejos de edad, sino porque la palabra anciano transmite una persona que tiene experiencia. Y se usa la palabra ancianos siempre en plural. Hechos capítulo 14, versículo 23, capítulo 20, verso 17, capítulo 20, versículo 28, Primera de Pedro, capítulo 5, 1 y 2, siempre se habla de los pastores como ancianos, o sea, varios. No existe esa idea de un pastor único, que lo hace todo y que toma todas las decisiones, etcétera, etcétera. Bueno, hay algunos casos en el que, bueno, hay uno solo, pero se debe pensar en tener otro cuando Dios lo mande, una persona aprobada que el Señor también le ha llamado al liderazgo. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros, en la multitud de liderazgo, hay sabiduría. En segundo lugar, 2 consejos para elegir. O sea, el segundo punto de este sermón. 2 consejos para elegir. Por supuesto, para elegir uno. Capítulo 12, versículo 5 hasta el 24. El primer grupo de hombres a los que consultó Roboam fue a los ancianos. Comenzó bien también ahí. Consultó a los hombres de experiencia, a los ancianos que aconsejaban a su padre Salomón. Y esta fue y eso es elogiable. Y cuando uno lee esto, dice, y Salomón, el hombre más sabio, tenía consejeros. Sí, tenía consejeros. Que había que tener consejeros en el reino. Y Salomón tenía también sus consejeros. Aunque yo creo que ellos aprendían más de Salomón que Salomón de ellos. Porque Dios le dio mucha sabiduría a Salomón. Pero tenía esos hombres ahí para consultarlo. Y la reina de Sabá, la reina del sur, como le llama el Señor en el Nuevo Testamento,
en Mateo 12, la reina de Sabá dice, qué bienaventurados son los hombres que están a tu lado, tus sirvientes, porque te tienen aquí día y noche y todos los días escuchan tu voz, escuchan tu consejo. Yo pienso que todos los que estaban alrededor de Salomón aprendían más de Salomón que lo que Salomón podía aprender de ellos. Sin embargo, es elogiable el que Salomón tuviese un grupo de ancianos a los que consultaba. Voy a meter aquí entre paréntesis. Había un hermano que fue misionero, Vila lo conoció, hermano Alejandro Sánchez, cariñosamente Bolilo le decían. Era un hermano que no sabía leer, aprendió a leer con la Biblia. Mililo, yo creo que era Bolilo. No, ese es otro de Puerto Plata. Mililo, sí le decían. El hermano Alejandro Sánchez fue misionero contemporáneo con don Lino Gómez, el papá de Maribel. Y el hermano Alejandro Sánchez, él subía a predicar, no usaba notas, nada. Comenzaba a citar versículos. Yo creo que citaba 100 versículos, así de memoria, en una prédica de 45 minutos. Era una mente excepcional. Cuando yo estaba en Puerto Plata, el hermano Alejandro Sánchez enfermó de lo mismo que yo me enfermé ahora después, una válvula, pero no sé si es que en ese tiempo no había ese tipo de operaciones o no tenía el dinero para hacerlo, y el hermano pues murió de esa situación y yo fui a visitarlo en su casa y ya le estaba que no podía casi respirar, era realmente una insuficiencia tremenda. Pues él se levantó de su cama y se sentó conmigo en la sala y yo voy para leerle un pasaje de la Biblia, confortar su fe, alentarlo, porque ya le estaba en una mala situación de salud y yo no pude hablar, él no me dejó hablar. Él le dice, búsquese hermano ahí en la Biblia tal versículo, porque así era que él hablaba. Búsquese ahí tal versículo y léamelo. Entonces usted se lo busca, lo lee y él le da un mensaje de media hora. Y ahora búsquese. Digo, hermano, pero usted está sofocado, usted no puede hablar. Y dice, no se preocupe, yo me muero hablando la palabra. pero yo disfruté de todas maneras ese tiempo, porque él tenía su corazón en la palabra de Dios. Y aún así, prácticamente asfixiado, o sea, estaba en una situación muy difícil. Como 3 semanas después que yo le visité, pues partió con el Señor. Bueno, introduje eso aquí entre paréntesis, porque me acordé de él, cómo tenía la palabra en su corazón. Y que a veces uno va a llevarle un aliento a una persona y termina que esa gente, el otro, es que lo alienta a usted con la palabra de Dios. Así pienso que los consejeros de Salomón quizás aprendían más de Salomón que lo que Salomón podía aprender de ellos. Pero tenía consejeros. Dice, vemos en este capítulo, volviendo a Primeros Reyes, capítulo 12, verso 7, que lo que estos ancianos le dijeron a Roboam fue lo siguiente: si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y les responde con buenas palabras. En segundo Crónica dice, si le hablas humanamente, ellos te servirán para siempre. O sea, ¿qué consejo le dan? Indiscutiblemente que este consejo era un consejo de mucha sabiduría. Ellos eran ancianos de experiencia que estuvieron al lado de Salomón, el hombre sabio. Y tú, Roboam, eres un muchachito que subiste ahora, déjate aconsejar. Y ellos dijeron, si tú le hablas humanamente a este pueblo y tú le sirves y te portas bien y le respondes con palabras bien dichas, ellos te van a servir. En otras palabras, baja los impuestos y ponte al lado de ellos y tú vas a ver que te va a ir bien. Eso es lo que le están diciendo. Pero basta y sobra que aquellos ancianos estuvieron al lado del rey Salomón, el hombre más sabio, para haber dicho, Roboam,
Estos hombres estaban con mi papá. O sea, esta gente sabe. Esta gente tiene experiencia. Debió haber pensado así Roboam. Pero la Biblia dice que no fue eso lo que hizo Roboam. Dice el versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Esos muchachos que estaban ahí en el liceo, no había liceo en esos tiempos, pero para que me entienda, ¿verdad? Esos muchachos que se criaron con él en la escuela, esos muchachos que jugaron bola, bueno, ¿cómo le dicen aquí? Belluga. Esos muchachos que se criaron con él, a estos que le voy a pedir consejo. Mi gente, mis muchachos, mi generación, ya soy viejo, ya eso hay que cambiarlo. Ya su tiempo pasó y consultó a los jóvenes de su generación. No hay nada de malo en ser joven. Eso es bueno ser joven. No hay que usar espejuelos. No se cansa. Todo eso es bueno. Pero hay una cosa que hay que reconocer. Los jóvenes les falta experiencia en muchas cosas. No hay nada de malo en la juventud. Pero yo me pregunto, ¿qué experiencia tenían esos muchachos que eran muchachos consentidos, sin experiencia de Estado, en comparación con esos ancianos que tenían una larga carrera al lado del rey Salomón? O sea, si tú haces el balance, dices, no, estos viejos saben más que estos muchachos. Por supuesto que sí. El consejo que estos jóvenes le dieron a Roboam fue el siguiente. Versículos 10 y 11. Así les hablarás. Cuando ellos vengan a buscar qué tú decidiste, esto es lo que tú le vas a decir. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, en otras palabras, ustedes quieren que bajen los impuestos, no, yo voy a poner más. Eso es lo que está diciendo. Ustedes quieren que yo baje los impuestos que dejó mi papá, no, yo voy a poner más todavía, porque yo voy a construir más y yo voy a hacer esto y aquello. O sea que no esperen que yo voy a... No, la cosa ahora que se va a poner fuerte. Eso fue lo que les respondió. Y les habló duramente, dice la Biblia. Les habló duramente. Qué consejo tan fatal. Qué consejo tan insensato. Qué consejo tan falto de misericordia. Por eso fue lo que estos muchachos le dijeron. Y él dijo, eso es lo que va. Pero eso no era lo que procedía. Estas palabras de estos muchachos que a Roboam le gustó, revelan orgullo, revelan prepotencia, revelan engreimiento. Y con este discurso, puso Payán aquí, nadie lo va a reelegir ni como vocales en el ayuntamiento. Nadie. Porque sí, así es que le hablan a esta gente que vinieron de buen corazón. O sea, no lo van a elegir, miren, ni para barrendero. Pero ese fue el consejo que a Roboam le gustó. Dice, ese consejo me gusta. Así que le voy a decir cuando vengan. Y eso fue lo que hizo. Y dice el versículo que leímos, y dejó el consejo que le dieron los ancianos. Cuando uno pide consejo y recibe un consejo bueno y otro consejo pero malo, y escoge el malo, a menos que nos falte el buen juicio para discernir y analizar y sopesar y decir, este es el mejor consejo, a menos que uno le esté faltando el juicio para saber cuál es el bueno y cuál es el malo, en realidad lo que estamos mostrando es que nuestro carácter es tan malo como el que nos aconsejó malo. Y hay gente que pide consejo, pero antes de eso ya saben lo que ellos van a hacer. Entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué pedir consejo? ¿Para qué pedir consejo? ¿Para qué pedir consejo si al fin de cuentas nos atrae siempre el mal camino? ¿Para qué pedir consejo si a fin de cuentas ya tengo una decisión tomada? Y Roboam llegó al trono, pero no tenía la madera de su papá ni la madera de su abuelo, David.
Usted sabe lo que quiero decir con madera, ¿verdad? Tenía ese temple, ese carácter, esa capacidad. Es sorprendente que no menciona en ningún momento a Dios. No, vamos a ver más adelante cómo Dios me ayuda, para ver cómo lo puedo complacer y cómo se puede arreglar la cosa. Usted sabe que pasamos por una pandemia ahora, pero usted sabe. No, él no mencionó a Dios para nada. No mencionó a Dios para nada. ¿Qué hubiera hecho David? David hubiese mandado a buscar al sacerdote, el Urín y el Tumín, y hubiese consultado a Dios. Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece lo que me han consultado las 10 tribus? Y Salomón hubiera ido al templo, porque cuando hizo el templo, dijo que tus oídos estén siempre atentos a tu pueblo cuando clamare a ti. Salomón hubiese clamado. Salomón también le tocó ser rey siendo un muchacho de algunos 16, 17 años, que se ha calculado. Sin embargo, ¿qué hizo Salomón con esa edad? Le pidió a Dios, dame sabiduría. Le pidió sabiduría a Dios. Dame entendimiento para discernir cómo gobernar a este pueblo. Ah, qué bien oró. Pero Roboán ni siquiera dijo, ¿cuándo es que hay culto de oración? No. Él no fue al templo a buscar a Dios y a pedirle sabiduría. Tan pronto los del norte escucharon esa postura de Roboán, Jeroboam y las 10 tribus dijeron, Israel, cada uno a su tienda, no tenemos nada que ver con David. No tenemos nada que ver con David. David, vigila por tu casa que nosotros nos vamos. Y se dividieron. Las 10 tribus entonces nombraron a Jeroboam como rey. Y entonces las tribus del norte se llamaron el reino de Israel. Y Roboam se quedó entonces con una tribu, como lo dijo el profeta, la tribu de Judá, la tribu de donde era David. Y la media tribu de Benjamín, y de Manasés también, sí, que se unieron con Judá. ¿Se acuerdan? Cuando predicamos el libro de Josué, ellos, como la tribu de Benjamín, con la guerra aquella, la guerra civil, quedó muy mermada. Quedaron como 200 o 400 hombres, nada más. Y entonces no había ni siquiera, tuvieron que robarse muchachas, porque la tribu no quería ni darle mujeres para que no se reprodujeran y desaparecieran. Entonces tuvieron que hacer el plan de, cuando habían esas fiestas religiosas, acechaban a las muchachas y se las robaban para poder entonces volver otra vez que la tribu de Benjamín volviera a multiplicarse y hizo una tribu. Pero la tribu de Benjamín siempre se quedó siendo poco en número. Entonces, la media tribu de Benjamín, que está unido con Judá, se queda ahí con la casa de David. Y entonces se llama el reino de Judá. La necedad de Roboán se hizo evidente, que con todo y todo que ellos se separaron, Jeroboam mandó un hombre a cobrar los impuestos. Él mandó a cobrar los impuestos, pero ya le dijeron que no. Y ellos se separaron y formaron un reino nuevo. Y ese hombre que mandó Jeroboam a cobrar los impuestos, lo mataron a pedrada. Y Roboam entonces se montó un caballo y se fue a Jerusalén. Y dijo, bueno, aquí se armó la guerra. Y juntó 180,000 hombres de Judá. Estoy resumiendo el capítulo. Y iba dispuesto a armar una guerra contra las 10 tribus del norte, que estoy seguro que no iba a ganar, porque eran 10 tribus contra ellos. No iba a ganar. Y un profeta, en este caso no Ahías, sino otro profeta, le dijo, un momento, verso 24. Así ha dicho Jehová, le dijo, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Le dice Dios, esto lo he hecho yo. Y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Y ahí se paró la cosa. De nuevo aprendemos que Dios controla los hechos de la historia y gobierna a los hombres
para cumplir su voluntad. Ya Dios había dicho que eso iba a pasar, iba a haber una división y que le iba a dar 10 tribus a Jeroboam. Ya Dios lo había dicho y eso se iba a cumplir. Ellos pelearon y actuaron voluntariamente, pero ya Dios tenía todo eso calculado y en su plan. Y así sucedió. El reino de Israel, la monarquía hebrea, se dividió. Judá, podemos decir 2 tribus, y el norte, 10 tribus. Así que a partir de hoy, o a partir del próximo sermón, vamos a ver entonces cada uno de los que reinaron en Judá y los que reinaron en Israel, el norte, hasta que cada reino cayó. Judá cayó con Babilonia y los del norte cayeron con Asiria en el 722 o 21, dicen algunos. Fueron llevados por los asirios y los de Judá fueron llevados al cautiverio a Babilonia en el 598, que se llevaron a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y unos cuantos, Ezequiel también, y otros más. Y bueno, ahí la historia. Conclusión. ¿Qué dice la Biblia acerca de oír el buen consejo? Hay muchas cosas que dice la Biblia. Yo estudiando el tema encontré muchas cosas, pero uno no puede decir todo en un solo sermón. Elegí 2 para compartir con ustedes. Número 1, la Biblia dice que en cuanto a oír el buen consejo, dice que nos endereza en el buen camino. Oír consejo nos endereza en el buen camino. Proverbios 23:19 dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. El que oye el consejo endereza su camino, si oye el consejo. Y hay un dicho por ahí que dice que el que oye el consejo muere de viejo. Si no se enferma o no pasa algo, va a morir de viejo. Si es por consejo, va a morir de viejo porque está acostumbrado a oír consejos. Los consejos buenos que enderezan el camino. Nadie endereza su camino escuchando malos consejos ni siguiendo los modelos torcidos de la sociedad. El buen consejo viene de aquellos que miran hacia arriba y buscan en Dios el modelo de vida a seguir. Segundo, el oír el buen consejo produce larga sabiduría hasta la vejez. Dice Proverbios 19, verso 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez o hasta la vejez. Qué triste es llegar a la vejez lamentándose de los errores de la juventud que pudimos haber evitado oyendo los buenos consejos. Hay gente que pasa la vejez nada más recordando los errores de la juventud. Si yo hubiera oído, si yo hubiera hecho, si yo hubiera y si yo hubiera. Entonces pasa la vejez amargado. No pasa la vejez, como dice el versículo 20 aquí, para que seas sabio en tu vejez. O sea, en la vejez tú vas a estar contento, gozoso de que anduviste en el buen consejo. Y de la misma manera, qué bueno es llegar a la vejez recordando con satisfacción y gozo el trayecto recorrido bajo la bendición de Dios porque seguimos el buen consejo. Porque seguimos el buen consejo. Por otro lado, ¿qué dice la Biblia de los que no escuchan consejo? Número 1, la Biblia dice que los que no escuchan consejos se dirigen al fracaso. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra muerte aquí no significa necesariamente la muerte física, sino el fracaso. Pero hay gente que también esta muerte se convierte en muerte de verdad, muerte física, porque no oyen consejos, andan por mal camino hasta que ¡pam! Se van, mueren en sus andanzas alejados de Dios.
Ese camino parece derecho, pero es tan torcido como el camino al infierno. Porque no conduce a lo bueno, sino que conduce a lo malo. Y segundo, la solución para este mal de no oír consejo está en Proverbios capítulo 3. Jóvenes, memoricen estos versículos. Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Dios, reconócelo en todos tus caminos. Es decir, ponlo adelante. Y Él enderezará tus veredas o tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es fácil creer que uno siempre tiene la razón y que no necesitamos el consejo de otros. La solución a a ese mal de no oír consejo, está aquí en estos tres versículos, 5, 6 y 7, y tiene precisamente 7 cosas en orden. No está en orden, pero sí en orden lógico. Primero, no te apoyes en tu propia prudencia, porque la prudencia a veces falla. Uno siempre cree que es así, pero uno puede estar equivocado. Segundo, no seas sabio en tu propia opinión, que sería lo mismo que decir no te apoyes en tu propia prudencia. Tercero, confía en Dios y ponlo delante de todos tus asuntos. 4, teme a Dios. Y 5, apártate del mal. Yo dije 7, son 5. Teme a Dios y apártate del mal, o sea, del pecado. Y finalmente, ¿cuál es el mejor consejo de todos? El mejor consejo de todos está ahí en la Biblia. Un solo ejemplo, Hechos 16:31, pero hay muchos versículos que puedo leer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mejor consejo que le puedo dar esta mañana. ¿De qué le sirve a usted ser una persona que se lleva de consejo? Por el consejo más importante que lo va a llevar al cielo, no lo oye. Si no escucha ese, se va a perder. No importa que seamos tan sabios en otras cosas. El consejo más importante de la vida y de la eternidad es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Lo escucharás hoy o seguirás viviendo sin la salvación de tu alma? Yo espero que en esta mañana cualquiera de mis oyentes que no ha recibido a Cristo, esta mañana resuelva eso. Escuche el consejo, entréguese al Señor Jesucristo y sea salvo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque de todo lo que está en la Escritura, de todo hay enseñanza para nosotros. Ayúdanos a memorizar Proverbios 3, del 5 al 7. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos a poner a Dios siempre delante de todos nuestros asuntos. Ayúdanos a temer a Jehová y apartarnos del mal. Porque ahí está la sabiduría y está el buen consejo. Sobre todo, ayuda a nuestros amigos y vecinos a escuchar el consejo que tiene que ver con la salvación del alma y el destino eterno. Que tu nombre sea glorificado en este día por Cristo Jesús. Amén.